Ren Kurogane nunca imaginó que el peor día de su vida se convertiría en el primer día de su leyenda. 3 años después de una relación que pensó que terminaría en matrimonio, se tomó un tiempo libre en el trabajo. Compró un regalo con dinero que apenas podía gastar y montó su pequeño y destartalado scooter por la ciudad solo para sorprender a la chica que todavía amaba. Se paró frente a su oficina con la incómoda esperanza de un hombre que ya había planeado un futuro en su cabeza, y luego ese futuro se hizo añicos frente a él. Allí estaba ella, Reina Isaba, sonriendo con una camisa blanca y una falda negra mientras el viento jugaba con su cabello como si fuera la heroína de algún anuncio romántico. Pero la persona a la que le sonreía no era Ren. Un auto de lujo negro brillante se acercó a la acera, un hombre mayor y rico salió y Reina se derritió en el instante en que lo vio. Caminó directamente hacia sus brazos sin siquiera comprobar quién estaba mirando, por un segundo. Ren todavía quería creer que había una explicación, pero en el momento en que Reina lo notó, el miedo cruzó por su rostro y luego hizo algo incluso peor que hacer trampa. Se aferró con más fuerza al hombre rico como si Ren fuera el intruso. El hombre sonrió, miró a Ren de arriba abajo y se presentó como Daigo Kanzaki, el verdadero novio de Reina ahora, no un perdedor del pasado. Advirtió a Ren que desapareciera y se rió como si toda la escena fuera entretenimiento. Ren, todavía perdido en los recuerdos de las promesas sobre la graduación y el matrimonio, le preguntó a Reina si todo eso no había significado nada. Su respuesta fue más fría que la bofetada que él nunca vio venir. El amor no paga las cuentas, dijo. El amor no compra lujo. Estaba acostumbrada a una vida mejor y Ren nunca podría dársela. Luego, con una especie de crueldad casual que solo la codicia puede crear, ella le dijo que era bueno que lo hubiera descubierto ahora. El hombre rico la envió a esperar en el auto. Se jactó del hotel que había reservado y se fue como si ya hubiera ganado. Alrededor de Ren, los extraños miraban fijamente, algunos se burlaron de él, otros se compadecieron de él, pero nada de eso dolía tanto como la verdad. 3 años de recuerdos pasaron por su mente como el montaje final de un sueño muerto, y justo cuando sentía que su vida se había derrumbado por completo, una voz resonó dentro de su cabeza: felicitaciones, anfitrión, sistema de cashback 100 veces activado, cada gasto válido. Devolverá 100 veces el importe gastado, legal, imposible de rastrear y vinculado exclusivamente a su cuenta. Ren se quedó helado, una tarjeta negra brilló en su bolso como si el destino hubiera firmado su nombre con tinta. En un momento había sido un pasante arruinado con una novia infiel. Y al siguiente estaba contemplando el tipo de milagro con el que los lectores de novelas web fantasean pero que nunca esperan vivir. La pregunta era sencilla: ¿fue real? Ren no se fue a casa a llorar, fue directamente a la tienda de carretera más cercana. Si el sistema fuera falso, perdería algunas monedas. Si fuera real, el mundo acababa de cambiar. Compró el artículo más barato que pudo encontrar y pagó una pequeña cantidad. Un segundo después la misma voz sonó en su mente, dulce y precisa: pago confirmado, reembolso acreditado 100 veces. Ren comprobó el saldo de la tarjeta y su pulso se aceleró como un tambor. Fue real, compró más, un poco se convirtió en mucho, un poco más se volvió absurdo. Cuando dejó la tienda, la humillación de la ruptura todavía estaba ahí, pero ahora tenía competencia, excitación, emoción cruda y peligrosa. En la estrecha habitación de alquiler que antes parecía un ataúd, Ren finalmente se echó a reír. Toda su vida había escatimado en centavos. Se había saltado las comodidades y había gastado lo poco que tenía tratando de demostrar que era digno de alguien que lo había medido solo por el dinero. Ahora el propio dinero había decidido arrodillarse. Entonces sonó su teléfono. Era Taichi, el ruidoso pero leal mayor de su grupo de amigos de la universidad, convocándolo a un estofado con Sora y Kenta. Se habían enterado de la ruptura y estaban dispuestos a arrastrarlo a una noche de hermandad, comida y suficiente alcohol para ahogar los malos recuerdos. Esperaban encontrar a un hombre destrozado. En cambio, Ren llegó en un taxi con un rostro tranquilo y un extraño fuego en los ojos. Se sentó. Saludó el menú y les dijo que pidieran lo que quisieran porque hoy él estaba pagando. Los amigos lo miraron como si se hubiera golpeado la cabeza en el camino, pensaron que colapsaría en la angustia. Ren simplemente sonrió y los instó a comer, a medida que las botellas se acumulaban. La conversación se volvió honesta, la graduación estaba cerca, Sora planeaba regresar a casa y prepararse para los exámenes gubernamentales porque sus padres ancianos habían sacrificado demasiado por él. Kenta hacía chistes, pero debajo del ruido estaba el dolor de un niño criado en un hogar roto. Taichi rió más fuerte, pero llevaba el vacío de alguien que hace mucho tiempo había dejado de esperar amor del mundo. Uno por uno, cada uno de ellos reveló la carga que escondía detrás de su rostro.
habitual, y Ren escuchó con más atención que nunca. Por primera vez esa noche, la historia no trataba sobre el sistema o la ruptura, se trataba de la verdad de que cada joven está librando una batalla que nadie ve del todo. Ren los respetó más después de eso, pero cuando se escabulló para pagar la cuenta en silencio. El sistema convirtió el momento en otro paso en su transformación. Una cena que debería haber dañado su billetera se convirtió en una recompensa en efectivo lo suficientemente grande como para hacer que su antiguo salario mensual pareciera pelusa de bolsillo. Regresó a la mesa más rico, más libre y más seguro que nunca de que la antigua versión de Ren Kurogane ya estaba desapareciendo. A la mañana siguiente la realidad intentó ponerlo a prueba, se arrastró hasta la oficina con resaca y se sentó justo a tiempo para escuchar rumores entre los internos. Alguien se estaba convirtiendo en permanente desde el principio y otro estaba a punto de ser aplastado por la política de la oficina. Ren ya había dejado de preocuparse por el trabajo en el momento en que el sistema demostró su eficacia, pero cuando el jefe del departamento, Goro Takeda, se pavoneó y anunció que su incompetente sobrino Kaito sería el ascendido mientras se interrumpía la pasantía de Ren. Algo dentro de él se rompió de todos modos, no porque necesitara el trabajo, sino por el insulto. Todos en la sala sabían que Ren trabajaba más duro que Kaito. Todo el mundo sabía que a los clientes les gustaba más el trabajo de Ren, todo el mundo también sabía que el nepotismo había hecho lo que el mérito no pudo. Entonces, cuando Goro intentó echarle la culpa a Ren y descartarlo como basura, Ren se paró frente a toda la oficina y dijo lo que todos los demás tenían demasiado miedo de decir: si esta empresa pensaba que el favoritismo ciego podía sustituir a la competencia, entonces merecía pudrirse. Recogió sus cosas, ignoró las miradas de lástima que lo rodeaban y salió antes de que Goro pudiera recuperarse del desafío. Algunas salidas son forzadas, otros son elegidos. Este se sentía como ambas cosas, y Ren no miró hacia atrás. En la calle, en lugar de sentirse arruinado, se sentía más ligero. Si se hubiera mantenido débil, perder esa pasantía podría haber sido un desastre, pero ahora era solo una cadena más que se caía. Su primera parada tras reclamar su libertad fue una tienda de teléfonos. Su viejo teléfono había sufrido años de uso excesivo y falta de financiación, al igual que su dueño. Esta vez Ren caminó directamente a la sección premium y eligió el modelo plegable más caro de la sala de exposición. Los vendedores apenas sabían cómo reaccionar ante un hombre vestido como un interno cansado pero comprando como el hijo de una heredera. Antes de que se pudiera completar la compra, llegaron los problemas en la forma de Mika Serizawa, la amiga venenosa de Reina, el tipo de mujer que trataba los chismes como una profesión. Ella reconoció a Ren al instante y comenzó a burlarse de él, recordando en voz alta a todos que Reina lo había dejado e insinuando que había venido a la tienda solo para fingir que podía permitirse lo que quería. Ren apenas le dirigió una mirada, pagó el teléfono. Escuchó el sistema anunciar otro reembolso explosivo y se alejó mientras el rostro de Mika se contraía de incredulidad. Durante años, personas como ella habían asumido que el silencio de Ren significaba debilidad. Ahora significaba que ya los había superado. El dinero cambia la forma en que la gente te ve, pero el estatus cambia la forma en que actúan, y Ren aprendió eso rápidamente. Se dirigió hacia un centro comercial de lujo donde hasta el aire parecía caro. En el pasado, el personal lo habría mirado y habría visto a un niño pobre aquí para perder el tiempo. Esta vez buscó con calma, eligió trajes de primera calidad, un cinturón de diseñador y un bolso de cuero caro, y dejó que la tarjeta negra hablara por él. La primera vendedora que lo había menospreciado corrigió su postura en el momento en que vio la tarjeta. Su voz se suavizó. Sus manos se volvieron cuidadosas y sus ojos se llenaron del pánico de alguien que se da cuenta de que casi había insultado a una ballena pensando que era un pececillo. Ren dijo poco, no era necesario. El espejo contó su propia historia, con ropa de diseñador ajustada. El mismo hombre del que se habían reído esa mañana parecía haber salido de un capítulo de manhwa de alto presupuesto. El reembolso volvió a llegar y Ren sintió que el ritmo adictivo del sistema se instalaba en su vida. Gastor, Traveler, Descender, pero la ciudad tenía preparado un escenario público más para él ese día. Se dirigió a una sala de exposición de coches de lujo todavía medio divertido por la idea de que alguna vez se había preocupado por el combustible para scooters, el vehículo de sus sueños. Bueno bajo las luces, elegante, arrogante, imposible, y justo al lado, porque aparentemente el destino disfrutaba del espectáculo, estaban Reina y Daigo. Se rieron en el momento en que lo vieron.
Reina se burló al ver al hombre que había abandonado. Daigo, hinchado por el poder prestado, se jactó de sus conexiones y riqueza, luego se burló de Ren por atreverse a pararse cerca de un automóvil fuera de su clase. El personal observó atentamente, Ren ignoró su ruido y simplemente preguntó si el modelo superior todavía estaba disponible. Daigo lo tomó como una broma y lo convirtió en un desafío. Si Ren pudiera comprar el auto allí mismo, Daigo se arrodillaría y ladraría como un perro. Si no, Ren debería salir y dejar de avergonzarse. Ren aceptó sin cambiar de expresión, cuando entregó la tarjeta negra. La atmósfera de la sala de exposición cambió en un instante, el respeto del gerente de ventas se volvió casi ceremonial, el papeleo se movió, pago liquidado, el sistema detonó otro reembolso imposible. Y la expresión del rostro de Daigo se convirtió en el tipo de mirada que la gente usa cuando la realidad los traiciona en público. El arrepentimiento de Reina fue aún más fuerte, había cambiado a Ren por lujo, solo para descubrir que había desechado al mismo hombre que podría haber ahogado su nuevo mundo en dinero. Daigo se negó a cumplir la apuesta, atacó con ira y se llevó a Reina a rastras antes de que su orgullo pudiera desintegrarse por completo. Ren los vio irse con menos amargura de la que esperaba. Algunas victorias no se sienten ruidosas, se sienten limpios. Se alejó en su nuevo coche de lujo con las ventanillas bajadas, el viento de la ciudad soplando a su alrededor y, por primera vez desde la ruptura, su pasado parecía pequeño en el espejo retrovisor. Esa noche, su hermana pequeña Airi llamó con noticias lo suficientemente brillantes como para superar todo lo demás. Había sido aceptada en la universidad que quería y exigió que Ren volviera a casa para la celebración. Su voz arrastró de él inmediatamente la vieja calidez. Airi siempre había sido un caos con una sonrisa, una mocosa en público y suave de corazón, y Ren se dio cuenta de cuánto había extrañado ese tipo de amor. Prometió venir, pero antes de abandonar la ciudad, la vida le deparó algo inesperado. En un entorno mucho más tranquilo, mientras comía en un restaurante de estilo antiguo diseñado como una corte antigua, con músicos enmascarados y camareros hablando en tono teatral, Ren fue abordado por una joven de la universidad, Seo Hana, junto con su compañera de cuarto Nari. Hana lo conocía del campus desde hacía mucho tiempo y en secreto le agradaba incluso cuando todavía estaba con Reina. Ahora, al enterarse de que estaba soltero, reunió todo el coraje que tenía y utilizó la excusa más endeble que pudo encontrar para sentarse a su mesa. La escena del restaurante debería haber sido incómoda, pero en cambio se volvió extrañamente encantadora. Hana le preguntó, con dulzura, si le dolía la ruptura. Ren respondió en un tono reflexivo que lo hizo parecer mayor de su edad, diciendo que algunas cosas desaparecen antes de que entiendas por qué, y algunos sentimientos mueren mucho antes de que las personas involucradas lo admitan. Hana escuchó con ojos brillantes y preocupados, y Nari inmediatamente se dio cuenta de que la pobre chica ya estaba medio enamorada. Al final de la comida intercambiaron información de contacto, y cuando Ren los llevó de regreso en su auto nuevo, la sorpresa de Hana fue imposible de ocultar. El mundo le había dicho que era un anciano pobre que había perdido a su novia. El hombre que la dejó ahora parecía alguien a quien el destino había mejorado personalmente. El regreso de Ren al antiguo dormitorio esa noche lo castigó nuevamente. Taichi, Sora y Kenta miraron fijamente su ropa nueva y observaron como si hubiera sido adoptado en secreto por una familia multimillonaria. Ren no pudo revelar la verdad sobre el sistema, por lo que bromeó vagamente acerca de tener suerte después de la ruptura. Volvieron a beber juntos. Pero esta vez la noche se hizo más profunda. Sora habló sobre la pérdida de un dedo de su padre debido al trabajo en una fábrica y la vergüenza que sentía por haber gastado el sacrificio de sus padres. Kenta admitió que bajo los chistes todavía llevaba el dolor del abandono de una infancia llena de promesas incumplidas. Taichi confesó que escondía su soledad detrás del ruido porque el silencio le hacía recordar lo que no tenía. Ren escuchó con el corazón apesadumbrado. El éxito lo había encontrado. De repente, pero sus amigos todavía llevaban el viejo mundo a cuestas. Ese contraste importaba. Sin él, su ascenso se habría sentido vacío. Por la mañana, después de limpiar la habitación y tratar de actuar con normalidad, se encontró con Hana nuevamente en la cafetería cuando su teléfono se apagó exactamente en el peor momento. Ella intervino y pagó antes de que él pudiera ser humillado. Luego se sentó con él a tomar gachas y se burló de él por no respondiendo a su mensaje. Y poco a poco abandonó el título formal de senior en favor de simplemente llamarlo Ren. Antes de irse, ella lo invitó a ver una película esa noche. Ren estuvo de acuerdo. En la superficie fue casual. En el fondo, ambos sabían que era el comienzo de algo. Antes de la cita, Ren conoció a un agente inmobiliario y fue a ver un apartamento premium junto al río.
El corredor casi tuvo un ataque al corazón cuando Ren preguntó casualmente sobre casas valoradas en más de 100 millones, pero el verdadero problema vino de un cliente snob y un vendedor que echó un vistazo a Ren y decidió que estaba allí para perder el tiempo. Se burlaban de su ropa, de su edad, de su presencia, de todo menos de su paciencia. Entonces Ren pidió el contrato, firmó delante de ellos, pasó la tarjeta negra y compró el apartamento en el acto. El gerente de la empresa prácticamente hizo una reverencia al reconocer el significado de la tarjeta. Mientras las personas que segundos antes se habían reído se derrumbaron y comenzaron a disculparse como si sus vidas dependieran de ello. Ese era el patrón ahora, que surja la arrogancia, luego suelta el martillo. Más tarde esa noche, Ren recogió a Hannah para ir al cine. La química entre ellos se sentía más ligera que cualquier cosa que hubiera conocido con Reina. Hannah era tímida, seria, un poco torpe y completamente transparente en el sentido más lindo. Después de la película, cuando ella lloró por él, emotivo final y luego inmediatamente se preocupó por qué comer, Ren se rió más fuerte que en semanas. Fueron a hacer una barbacoa. Ella hablaba demasiado cuando estaba nerviosa. Le entregó un pañuelo exactamente en el momento equivocado y casi muere de vergüenza cuando él no entendió bien, y de alguna manera la incomodidad solo la hizo más entrañable. Pero la noche se volvió complicada cuando Hannah se topó con Rika Muto, una vieja rival de la escuela que había pasado años alimentando resentimiento por un niño rechazado y aprovechó cada oportunidad para insultar a Hannah en público. Rika se burló de Hannah, se burló de su apariencia y luego cometió el error de insultar a Ren también. Hannah, que había estado tímida y sonrojada toda la noche, cambió por completo. Ella defendió a Ren con feroz lealtad, declarando que él era el mejor hombre del mundo y mucho más allá de cualquier cosa que Rika pudiera entender. Fue la primera vez que Ren realmente vio cuán profundos eran sus sentimientos. Cuando Rika cruzó la línea y los insultó, Hannah la abofeteó, siguió el caos, intervino la seguridad y Rika se fue humillada. Después, en el coche, Hannah pensó que lo había arruinado todo. Ella miró hacia abajo, convencida de que Ren la vería como imprudente o vergonzosa. En cambio, Ren vio devoción, vio a alguien que lo defendió no porque fuera rico, sino porque a ella le importaba. Entonces, antes de que pudiera escapar, él la detuvo y le hizo la pregunta que ella había estado esperando en secreto. ¿Sería su novia? El tiempo pareció congelarse a su alrededor, los ojos de Hannah se abrieron, luego se suavizaron, y así, su enamoramiento silencioso y prolongado se volvió real. Caminaron por el campus de la mano bajo la luz de la luna, compraron bocadillos en la tienda del dormitorio y dejaron que toda la noche brillara con la simple calidez del nuevo amor. Este no era el apego desesperado y unilateral que antes había llamado amor, esto se sintió como paz. Si la línea romántica curó una parte de Ren, el día siguiente le recordó que su nueva vida se estaba volviendo más grande que una ciudad. Conoció a Sinaran, un hombre de negocios rico pero con problemas vinculado a una villa de lujo y una empresa familiar en quiebra. Aran alguna vez gozó de prosperidad, pero su familia había sido atacada después de que su brillante hermana rechazara al hijo de un poderoso clan enemigo. Su padre murió bajo la presión. Su influencia se debilitó y ahora Aran luchaba por mantener su posición. Primero, Ren le compró una villa de élite, pagando intencionalmente por encima del precio anterior porque más gasto significaba más reembolso. El sistema lo recompensó nuevamente, llevando su riqueza a niveles obscenos. Entonces Aran, al ver la fortaleza financiera de Ren y su misterioso respaldo, reveló la crisis empresarial más profunda. Ren, todavía confiado en el éxito imposible, acordó invertir una suma enorme en la empresa de Aran a cambio de acciones, pero por primera vez, el sistema rechazó el reembolso. Explicó con calma que la inversión y el consumo eran categorías diferentes. El reembolso se aplicó a los gastos, no al despliegue estratégico de capital, al menos no hasta una futura actualización del sistema. Fue el primer límite real que Ren encontró y, aunque estaba molesto, también insinuaba que el sistema en sí podría evolucionar, nuevas mecánicas, techos nuevos, nuevas tentaciones. Después de eso, Ren reservó un vuelo de primera clase a casa y decidió que no podía hacerlo. No llegue con las manos vacías. Compró relojes caros para su padre y su hermana, eligió uno para él y cuando vio un modelo rosa perfecto para Hannah, también lo compró sin dudarlo. Luego entró en una joyería de alta gama buscando algo digno de su madre. Una ridícula mujer mayor y su desvergonzada joven acompañante convirtieron la visita en otro circo público al agarrar el brazalete que Ren estaba considerando y actuar como si su dinero les diera prioridad sobre los demás. Ren rechazó su crudo coqueteo, insultó su vanidad, la vio hacer el ridículo y luego pasó a una compra aún más cara.
Un brazalete verde real tan raro que tuvo que ser escoltado como un tesoro nacional, pagó en su totalidad. El gerente casi se desmaya ante el puro saldo bancario expuesto. Otra recompensa irrumpió en su cuenta. Para entonces Ren había dejado de preguntarse si estaba soñando. El sueño se había vuelto demasiado caro para negarlo. Antes de irse, se encontró con Hannah por última vez en el campus. Ella actuó con valentía cuando él le dijo que volaría a casa por unos días, pero la tristeza en su rostro la delató de inmediato. Ren se burló de ella suavemente, prometió que la extrañaría, prometió aún más seriamente que no ignoraría sus mensajes y se fue con la calidez de ser esperado por alguien genuino. De regreso a su ciudad natal, el tono emocional volvió a cambiar. Su madre abrió la puerta y pasó del silencio atónito al modo de asalto maternal total. Regañándolo por no llamar con anticipación mientras lo arrastraba adentro para comer los fideos que acababa de hacer, su padre mantuvo la clásica calma del hombre que dice menos porque siente más. Mientras tanto, Airy no estaba por ningún lado porque estaba divirtiéndose, exactamente como se esperaba. Ren se sentó con su madre, le tomó la mano y casi olvidó lo absurda que se había vuelto su vida mientras ella se preocupaba por si había comido lo suficiente. Cuando ella le preguntó de dónde venía todo ese dinero, él utilizó la mentira más segura disponible y afirmó que había hecho una fortuna con los primeros bitcoins. No lo entendió del todo, pero el número era tan grande que de todos modos dejó de sonar como lenguaje. Sin embargo, Ren no tenía intención de limitarse a regalos e historias. Si su familia había pasado años soportando menos, ahora quería inundar su mundo con más. Para eso necesitaba dos cosas, autos y una casa. En la sala de exhibición de autos de lujo en su ciudad natal, se encontró con su viejo amigo León, que trabajaba allí y rápidamente trató de ayudarlo a ver un superdeportivo plateado que estaba arriba como una bestia mecánica, pero el manager de León los insultó a ambos, burlándose de que hombres como Ren pudieran mirar todo lo que quisieran y aún así nunca pagar la máquina. Ese error le costó todo. Ren abrió la puerta de la oficina de una patada. Se enfrentó al hombre directamente y cuando el dueño de la sala de exposición llegó para resolver el conflicto, Ren se ofreció tranquilamente a comprar no solo automóviles sino todo el grupo de concesionarios si era necesario, solo para demostrar el punto. El propietario, el presidente Hinchman, reconoció instantáneamente que la confianza de Ren no era un engaño, impresionado por su descaro y divertido por su disposición a gastar fortunas únicamente para defender la dignidad de un amigo. Hinchman despidió al gerente abusivo en el acto. Ren recompensó a León comprando un Bentley para la familia y un Aston Martin para él, convirtiendo la comisión de su amigo en una suma que le cambiaría la vida. Hinchman, al ver tanto riqueza como carácter en Ren, le tendió una mano de amistad y prometió que cualquier problema en la ciudad le sería planteado. Ren aceptó. En mundos construidos sobre la base del estatus, un aliado poderoso vale más que 100 presentaciones. Cuando Ren trajo los autos a casa, incluso la compostura de su padre se quebró. El hombre que alguna vez midió la vida en reparaciones prácticas y presupuestos mensuales miró un Bentley como si hubiera entrado accidentalmente en una película de otra persona. Airy perdió la cabeza por completo. Luego vinieron las cajas de regalo. Ella reclamó el rosa antes de que nadie pudiera discutir. Su padre se probó silenciosamente el reloj de lujo como si no creyera que se le permitiera disfrutar de algo tan caro. Y su madre inmediatamente intentó rechazar el suyo porque las madres de alguna manera son capaces de convertir incluso la riqueza en preocupación. Cuando Airy reconoció la marca y soltó el costo real, el pánico se extendió por la habitación. Su madre exigió saber si Ren había hecho algo ilegal. Su padre miró más fijamente. Airy pasó de ser una hermana emocionada a una pequeña interrogadora en segundos. Ren tuvo que calmarlos a todos nuevamente con la historia del Bitcoin, y poco a poco la conmoción se convirtió en alegría. Salieron a cenar como una familia normal, a pesar de que nada del día había sido normal. Más tarde esa noche, Airy admitió que tenía miedo de que todo desapareciera por la mañana, que tal vez esto era solo un hermoso sueño antes de que la vida volviera a ser cruel. Ren la tranquilizó de la única manera que pudo. No importa que tan alto subiera, seguía siendo su hermano, la sangre primero, siempre. Pero la felicidad familiar solo le hizo apuntar más alto. A la mañana siguiente, Airy lo despertó al amanecer porque estaba demasiado entusiasmada con la búsqueda de una casa como para recordar alguna misericordia básica. A las 9 ya estaban en la carretera. Su padre conduciendo el Bentley con el orgullo nervioso de un hombre que finge no estar emocionado, su madre tratando de mantener a todos con los pies en la tierra y Airy vibrando con suficiente energía para impulsar la ciudad. En el centro de ventas de la villa de East Lake, el personal de ventas habitual echó un
vistazo a su modesta apariencia y asumió que estaban allí para recibir regalos. Solo una chica, una joven estudiante que trabajaba a tiempo parcial llamada Yuri Ann, se adelantó cortésmente y se ofreció a mostrarles el lugar. A Ren le gustó de inmediato, era respetuosa, trabajadora y visiblemente nerviosa, el tipo de persona que todavía creía que el esfuerzo importaba. Los llevó a la mejor villa del desarrollo, una hermosa mansión con vista al jardín sobre el lago, completamente amueblada. Elegante sin ser vulgar, el tipo de lugar que hizo que incluso los padres de Ren olvidaran cómo hablar por un momento. Airi corrió por los pasillos como si ya se hubiera mudado allí. Su madre trató de no mostrar cuánto lo amaba, su padre no logró ocultarlo por completo. Ren no perdió el tiempo, le dijo a Yuri que lo aceptarían, pago completo en efectivo. La pobre niña casi se echa a llorar porque era la primera venta de su vida. Las otras vendedoras, que se habían burlado de la familia de Yuri y Ren minutos antes, quedaron en el cráter de su propio esnobismo. Ren se aseguró de que el gerente entendiera una cosa claramente, la comisión de ventas iría a Yuri y solo a Yuri, porque la riqueza utilizada para la venganza era satisfactoria, pero la riqueza utilizada para recompensar el esfuerzo era más limpia, significaba más. Cuando terminó el papeleo, el ascenso de Ren ya no parecía cuestión de suerte, parecía un impulso, un apartamento en la ciudad, una villa de lujo, vínculos comerciales de élite. Una nueva novia, 2 superdeportivos, regalos para la familia, enemigos que huyen humillados y un sistema que convierte cada gasto en aceleración, y aún así la historia se negó a detenerse. Justo cuando estaba a punto de irse, el presidente Hinfan lo llamó y lo invitó al campo de golf de East Lake. Airi, unida a él como un amuleto que se negaba a desprenderse, insistió en correrse también. Ella pasó el viaje interrogándolo como un reportero de chismes, exigiendo saber quién era exactamente este misterioso pez gordo. Ren respondió casualmente, presidente Hinfan. La reacción fue inmediata, el rostro de Airi perdió el color, su charla habitual se detuvo a medio respirar. Cualquiera que sea el nombre que Ren acababa de pronunciar, no era el nombre de un hombre de negocios común y corriente, era el tipo de nombre que cambiaba la atmósfera con solo ser mencionado. Y mientras el auto avanzaba hacia la siguiente reunión, con la riqueza detrás de él, el poder frente a él y nuevas preguntas abriéndose como puertas, Ren Kurogane se dio cuenta de algo importante, la ruptura no había destruido su vida, solo había terminado el prólogo. La verdadera historia comenzó en el momento en que el mundo decidió que él estaba acabado, y de ahora en adelante, cada persona que lo subestimara era solo otra escena futura esperando su reversión.